the jornadas, and first we will ask most of the plenary speakers to summarize briefly what has been these 2 days and a half. So first we will pass the word to Jim Cummings, please. Okay, well, for me it's been a very stimulating conference, and it's incredibly encouraging to see just how much energy there is and how much enthusiasm there is behind the spread of bilingual programs in Spain. Obviously, there are issues in terms of the way parents perceive programs. There's misunderstanding of some of the possibilities and some of the outcomes of bilingual programs, and there's clearly a need for more extensive communication directed at parents to ensure that they understand what the research is saying, and understand that the fact that their children are getting less instruction through Spanish does not mean that their Spanish skills are going to suffer, or that their knowledge of different academic subjects will suffer. So figuring out what kinds of opportunities there may be to reach parents through the media, through websites, through pamphlets that schools might have that they can distribute to parents when they enroll their children. All of those things become really important in terms of the wider acceptance of the legitimacy of bilingual programs. Because we all know how rumors can spread, ideas can be perpetuated through Facebook, through other social media that become viral, that become seen as being true. And so we need to, I think, take steps to ensure that there's a solid basis of research out there that is written for parents, so not written for researchers, written in a way that parents can understand. Also, this implies that the teachers in bilingual programs and the school principals need to understand what the basis for bilingual education is and what the research is saying. So that dissemination to both parents and teachers in terms of the rationale and the outcomes is really important. A second theme that came out for me in the sessions that I attended was the issue of the challenge of ensuring quality instruction within the program. And clearly, the knowledge of English that teachers have is a major issue, as we heard in the last presentation. So that we need to ensure that there are possibilities for teachers to continue to upgrade their knowledge of English, that they feel comfortable in teaching their subjects in English. One of the issues that arose quite a few times in the United States as bilingual programs spread, and Josefina will know this reality very well, is that there were many teachers who were fluent in Spanish because they had used it at home, but they had never taken any subjects in that language. They had been educated through English. And so they were fluent in Spanish, but they didn't know how to teach science in Spanish, or they didn't know the terminology for teaching mathematics in Spanish. And so that the importance of keeping in mind the differences between conversational fluency in a language and the more academic aspects of the language applies also to teachers. And we need to ensure that teachers have opportunities to upgrade, extend their knowledge of English into the academic sphere, so that just because somebody is fluent in English doesn't mean that they're able to teach content in English. And so those are the major thoughts that come to my mind as I reflect on the content of the conference. And I'll pass on to, I guess, Josefina. Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. It's wonderful to be here. This has also been for me a very, very stimulating conference. I am very, very encouraged to see the school-university collaboration, right? Representatives from the university and the school districts at the conference.
As a professor and someone who was Dean of the College of Education at the University of Texas at El Paso for 12 years, I am a major proponent of school-university collaboration. We had numerous projects. We taught many classes in our schools. We asked our faculty members to teach classes in the schools. And right now we have a major initiative at our university where the dean gets a bus and takes all the faculty to one of the school districts in the El Paso area. We have about 13 school districts in the El Paso area. We visit one at a time. And we are also learning how to do research that will answer questions for the school districts. What is the research that school districts and schools and principals and teachers need in order to do a better job? So I'm very, very encouraged to see the school-university representation at this conference because I've always been a major proponent of that. The other thing that I had on my list was also parents. I would encourage you all to have a strand where we have parents at the conference as well. I am a major proponent of parental involvement. I'm director of the Mother-Daughter, Father-Son program that brings parents and children to the university from a very early age, beginning at 11 and 12 years old. And the parents have to accompany their children. And so that program, and Do the Right Thing, which is a violence prevention program also that brings parents together at the university. So, but yes, parent engagement, not so much parent involvement. I call it parent engagement, as do many other folks, is that we need the parents engaged, we need them informed, because they're the ones that are going to make decisions for the most part for their children, whether or not they're going to participate in a bilingual program. That's the case for us in the U.S., and we have very, very robust parent engagement program. In some schools, two-way dual language schools, they require that parents volunteer in the school 5-10 hours a month in order for their children to be in those dual language programs. The other thing that I had on my list is teacher preparation is very critical. Professional development, continuous professional development for teachers. In Texas, for example, require teachers to have, I believe it's 10 days of professional development every year. I have 4 children, all of them are educators. I'm not sure where they got that idea, but they're all educators. One is a dual language teacher in elementary grade. My son is a middle school teacher, bilingual teacher. My other child is also a teacher in high school, and then one of my sons is a university professor. So I have all levels covered. Not sure where they got that idea, but they all are required to attend 10 days of professional development a year, plus additional days that are available to them if they want to attend conferences. So teacher preparation is very, very critical. The other thing that I have, of course, is evidence-based instruction. Everything that we do needs to be research-based. Sometimes we experiment with things, right, to find out what works and what doesn't work. But evidence-based, we have to be implementing strategies, methodologies, programs that are based on research. And the very last thing, I just want to remind everyone that we have a conference in Las Vegas. The NAVE conference in Las Vegas will be in February 2020, and we'll have about 3,500 people attending that conference. So numerous professional development sessions, opportunities for you to learn, and so we hope to see you, many of you there. Also, if you're interested in publishing, I am the editor of the NAVE Journal of Research and Practice together with Virginia Vinuesa, and I believe you're one of our editorial board members, and 2-3 other people maybe in the audience. And so I want to encourage you to submit articles for publication in our journal. Thank you very much. Thank you very much, Josefina. And now we pass the word again to Cristina. Please. Hola a todos de nuevo. Yo creo que ser breve, ¿no? Ya todos queremos acabar.
Yo creo que foros como este son los que nos hacen falta, y yo creo que lo primero es un aplauso para la Asociación de Educación Bilingüe. Nos está haciendo trabajar a todos en la misma línea, a pesar de las barreras que nos ponen. Yo creo que algo que se demuestra en foros como este es que expertos, profesores, educadores, directores, da igual, todos queremos algo que es común, y es que la educación bilingüe funcione y que llegue a un fin adecuado. Y de paso, la universidad, que parece que es un foro que está como alejado, que decíamos, no, la acercamos la universidad al colegio, a primaria y secundaria, y vemos la necesidad de que esos alumnos son los que vamos a recibir. Nosotros tenemos que formarlos, pero la formación en lenguas no puede estar en la universidad. La universidad les tiene que dar la empleabilidad, la mejora, la formación de contenidos en otras lenguas, y no lo conseguiremos si la educación bilingüe no funciona. Me alegra mucho de ver las cifras, porque nosotros también tenemos algún estudio de cómo han evolucionado. Nosotros tenemos una pirámide que en 15 años que iba al centro, en la Universidad Politécnica, nosotros tenemos los alumnos, no teníamos nada más que un grupo de 2 y más de A2 de 1, ya no tenemos ningún grupo de A2 ni de 1 casi, y tenemos ya C1 y C2. Y estamos empezando a ver la necesidad de acreditar C2 para los alumnos. Quiere decir que algo está funcionando por abajo. La universidad funcionará, pero la universidad no podría funcionar si la educación bilingüe primaria y secundaria no funciona, porque no es el momento de enseñar al alumno el inglés o el francés, y ahí sí podremos ser bilingües, cuando ya desde abajo funcione. La universidad puede darle un valor añadido, puede dar movilidad a otro país extranjero, a Alemania, a Francia, y hablar otro idioma. Yo creo que lo mejor es tener foros como este, en el que nos damos cuenta que los problemas que tenemos los tenemos todos los mismos. A mí me encanta estar en un taller moderando esta mañana, y dices, bueno, fíjate, está haciendo lo mismo que yo puedo hacer con mis alumnos. Estábamos haciendo mejoras de la interacción, de la comunicación en el aula, por mediación. Y dices, bueno, pues hemos hecho actividades que yo misma puedo hacer en el aula con alumnos de la universidad, ¿por qué no? Aunque sean más mayores, es una técnica y una forma de hacer interactuar al alumno que ¿por qué no va a funcionar? Entonces, podemos tener métodos comunes, podemos trabajar en común. Yo creo que este es el foro, y enhorabuena por el Congreso, yo creo que es un éxito. Gracias, sí, brevemente. Me ha encantado la intervención de Cristina, en el sentido de que lo que hacemos en la universidad se puede hacer por el trabajo previo de otras personas. Toda la vida he oído a los profesores quejarse siempre de es que están fatal los alumnos y es que vienen mal de antes. No hay, digamos, un análisis de lo que puede estar haciendo uno mal, ¿no? Entonces, si por abajo se hacen las cosas bien y vienen bien los alumnos, es porque esas personas hacen bien su trabajo y otros pueden continuar. Esa idea me encanta, porque todos trabajamos en educación y con la misma finalidad. Entonces, en vez de tirar piedras contra los demás, pues debemos aunar esfuerzos. No tengo nada más que decir, solo me encantaría agradecer vuestra presencia aquí un domingo a esta hora, el hecho de que todos hayáis querido asistir durante un fin de semana, que uno pues es su tiempo, por supuesto, tiempo libre para dedicar a su familia y sus hobbies, y que hayáis compartido vuestros conocimientos, saber e ilusión con nosotros, pues es un placer. Espero que hayáis estado a gusto aquí en Granada, y me encantaría aprovechar el uso de la palabra que tengo ahora mismo para agradecer a la asociación, a todas las personas que han trabajado para que este congreso se pueda celebrar. Ha sido un placer poder trabajar con todos vosotros, y la verdad que me siento muy orgullosa de poder haber participado en este 6º congreso, y espero que coincidamos todos de nuevo el año que viene en Valladolid, si no antes
en cualquiera de las otras citas pendientes que tenemos. Gracias. Antes de que yo diga las unas palabras de clausura, sería deseable, ¿no? Y queremos que Javier se acerque y también brevemente haga su resumen de sus días. Muchísimas gracias, Javier. Mis palabras solo pueden ser de gratitud a todos los que habéis asistido y habéis colaborado, que habéis contribuido a que este Congreso haya sido una vez más, un año más, un éxito, pero no para nosotros como organizadores, sino para vosotros como asistentes, porque yo creo que lo que hemos hecho todos es seguir compartiendo toda nuestra experiencia y todos nuestros conocimientos. Y nuestro papel aquí es un poco el de enlazar la maquinaria y de intentar de vez en cuando darle algún empujón a alguna parte del mecanismo para que funcione de una manera que esperemos no estar equivocados, pero que es la mejor. Mi más profundo agradecimiento a Ana Ramos como responsable de la universidad en lo que respecta a la organización del Congreso y por supuesto a Javier Villoria, el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, que desde el minuto 1 ha sido uno de los mayores defensores y impulsores de que este Congreso se celebrara en la Universidad de Granada. Por lo tanto, la Universidad de Granada sigue en nuestro corazón, lleva tiempo en él, pero va a seguir siendo durante muchos años y espero que este Congreso se recuerde con cariño durante mucho tiempo y que todo lo que hayamos hecho aquí sea de utilidad, no solamente para todos los profesores y profesionales que estáis aquí, sino para vuestros alumnos, que al fin y al cabo son los receptores de todos los esfuerzos que hacemos todos los días. Muchísimas gracias. Me queda la parte más sencilla, que es prácticamente dar por concluido estas jornadas, pero es imposible hacerlo sin dar el agradecimiento a todas y a todos las personas que de una forma u otra habéis sido partícipes y habéis hecho posible que estos 2 días y medio hayamos tenido la oportunidad de aprender, de compartir experiencias y de en cierta manera motivarnos sobre todas esas cuestiones que nos preocupan y en las que creemos y queremos intentar en cierta manera mejorarla. Creo que las expectativas se han cumplido, creo que ha sido un éxito. De cualquier forma no lo dudábamos porque conocíamos de la solvencia de los organizadores y de la trayectoria de este proyecto. Y yo el ruego que os hago, porque a lo mejor ahí también es una de las debilidades comunes de todos, es en cierta manera que haya una transferencia. Creo que ustedes han planteado proyectos de innovación y propuestas innovadoras. Aquí hemos visto los resultados de investigación, pero falta otra de las patas más importantes, que es la transferencia. Que todo eso que hemos compartido y transmitido no duerma en sueño de los justos, que suele ser una de las características de la universidad, y realmente llegue, ¿no? A la sociedad por el compromiso social que tenemos y que en cierta manera cale, y muchas de esas noticias que Cristina nos ha reflejado, ¿no?, tan alarmistas, fracaso, que no funciona, pues trasladarles desde la academia, ¿no?, desde el conocimiento, que realmente lo que tenemos que hacer, de que no son ciertas y que los resultados son los que son, y eso es lo que nos va a dar mayor rigurosidad a todos los planteamientos, a todas las propuestas y a todos los proyectos que estos días hemos puesto en valor, que no sea solamente cada X tiempo a través de congresos o jornadas de investigación, sino que los mantengamos vivos dentro de 75 días del año, para que realmente la sociedad sea consciente de todo este esfuerzo y le dé esa importancia que a lo mejor las administraciones públicas muchas veces ningunean, salvo en periodos electorales donde siempre se acuerdan, pues, de todas las debilidades que nos acompañan. Dicho lo cual, muchas gracias y muchas gracias, y confío que en el próximo encuentro en el que tengamos oportunidad de coincidir, pues vayamos avanzando un par de pasitos más en ese camino que es el éxito de todos, que es lograr que la educación que impartamos sea de excelencia y consolidar el proyecto de la enseñanza bilingüe, que creo que no nos equivocamos si lo hacemos, y creo además que por una vez en este país, en este ámbito, no llegamos tarde. Muchísimas gracias a todas y a todos y hasta muy pronto. Y efectivamente, que la clausura lo dijo.